Negocios W. La agenda empresarial. Las tendencias y las decisiones claves en W Radio. Negocios W. Una mirada clara, crítica y actual sobre lo que importa en los negocios. Con Janet Leiva Reus. Yo soy Janet Leiva Reus, esto es Negocios W y me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta mañana de lunes 5 de enero. Son las 6:01 en punto de la mañana. Esto es Negocios W y estamos aquí de regreso. Muchas gracias a todos por elegirnos en el arranque de este nuevo año. Que este año nuevo sea de muchos éxitos, mucha salud, mucha prosperidad financiera, para que cada uno de ustedes miremos el futuro con mucho entusiasmo, con mucha alegría y sobre todo, como aquí decimos, que iniciemos enero con dinero y que sea enero y todo el año con dinero. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana de este lunes, que para aquellos que estuvieron de vacaciones ha sido un año que inició totalmente movido en todos los sentidos. También hoy lunes 5 de enero llegan los Reyes Magos. Seguramente los Reyes están muy entusiasmados y con mucho trabajo preparando los regalos para las familias. ¿Qué tal les ha ido con este regreso a la normalidad en este lunes? Las clases inician pues a mitad de semana, pero muchos ya se están preparando para ello. Recuerden seguirme a través de mis redes sociales @jleivareus y platique conmigo por esta vía cuáles son sus propósitos de este año, cómo empiezan a cumplirlos y sobre todo recuerde llamarlos aquí en cabina. Comuníquense con nosotros al 55 51 66 8900 y al 807 18 14 14. Recuerden saludar a mi compañera Anita, que está gustosa de recibir sus mensajes. También pueden enviarnos un WhatsApp al 55 25 69 09 41. Aquí los estaré leyendo totalmente en vivo con mucho gusto. Comenzamos, esto es Negocios W. Sigue a Janet en @jleivareus. Negocios W. Como les decía, hay muchísima información, como cada año. Yo creo que cada año inicia con más información en temas financieros, económicos que debemos saber. Y uno de ellos, pues bueno, la parte positiva, arrancamos el 2026 y el gobierno de la Ciudad de México ya puso en marcha este programa de estímulos fiscales para apoyar a la economía de los hogares capitalinos. Les vamos a contar de qué se trata para que pues empiece a hacer cuentas y sobre todo aproveche estos beneficios que hay. También la nota no solamente del día, sino internacional, fue la captura del presidente Nicolás Maduro, el presidente venezolano, por parte de la administración del presidente Donald Trump, que ha hecho pues todo el tema del petróleo, uno de los temas centrales que estaremos platicando, pero también hay más impactos y podría haber algunos otros temas en materia empresarial muy interesantes que aquí les estaremos contando. En los últimos 15 años también varias empresas mexicanas pues han optado por no invertir en Venezuela, se han ido saliendo. De esto nos va a platicar mi compañero Roberto Nogués en unos momentos más. También conversamos con Enrique Perret, director ejecutivo de la Fundación México-Estados Unidos, sobre la relación que hay entre ambos países y el Tratado Comercial TEMEC para este 2026. También, muy importante, pues nos despertó el sismo el pasado 2 de enero y aquí, además de invitar a la ciudadanía a reportar si hubo daños en sus viviendas o no funcionaron pues las alertas sísmicas instaladas, es importante hablar de la cultura de prevención en materia de seguros. Mi compañero Octavio García nos va a tener unos datos interesantes para tener en el radar y como parte de nuestros propósitos de este año nuevo, pues bueno, tener este tipo de protección financiera ya
haya contratado. También nuestro colaborador Luis G.I.G. nos va a platicar sobre la edición en Las Vegas, la feria de tecnología más influyente a nivel mundial. Como ve, hay muchísima información en este lunes apenas 5 de enero. Aquí en Negocios W son las 6:05 de la mañana. Negocios W. Otra forma de entender la economía. Hay dos notas muy interesantes del día que todos tenemos que tener en el radar, ya sea como tema de conversación o como tema de planeación financiera y administrativa, y una de ellas para todos los capitalinos es el tema de los cambios en el Código Fiscal de la Federación, todas estas modificaciones que hizo el gobierno de la Ciudad de México para dar estos beneficios, estos estímulos fiscales a la economía de los hogares capitalinos, y que consisten en aquellos que se han atrasado en el pago del impuesto predial o del agua, recibirán el tema de no pagar todos estos recargos, multas y actualizaciones que generalmente se cobran a cambio de hacer los pagos completos. Pero bueno, de esto y más nos va a contar mi compañera Sandra Tapia. Vamos a escuchar. Janet, ¿qué tal? Te saludo. El gobierno de la Ciudad de México informó que a través de la Secretaría de Administración y Finanzas instrumenta una política de finanzas públicas sanas y promueve también beneficios fiscales en apoyo a la economía familiar. Agregó que durante enero y febrero de este año habrá descuentos en predial de 8 y 5% en pago anual anticipado para grupos vulnerables y adultos mayores a partir de 60 años. Además, una cuota fija de 68 pesos bimestral y descuento de 30% en predial dependiendo del valor catastral y 50% en agua, así como 100% en tenencia al pagar el refrendo. Por primera vez en 13 años se actualiza y eleva el límite para exentar la tenencia vehicular de 250,000 a 638,000 pesos, considerando el IVA para vehículos particulares, ampliando así el beneficio a más contribuyentes que cubran el refrendo 2026 por 760 pesos del 1 de enero al 31 de marzo de este año. En apego a una política tributaria guiada por los principios de austeridad y transparencia, el gobierno capitalino informó también, Janet, que el pago de derechos e impuestos se puede efectuar en más de 8,800 puntos de cobro en línea y por la aplicación móvil Tesorería Ciudad de México. Aunado a ello, Janet, a partir de este 1 de enero también ya existe un pago de cuota fija bimestral en predial de 68 pesos cuando el inmueble en uso habitacional no exceda la cantidad de 2,808,000 pesos, y para las propiedades que excedan esta cantidad se les otorgará un 30% de descuentos. Hay que señalar que estos beneficios se podrán consultar en la página de Finanzas Ciudad de México. Con lo que refiere a la tenencia y para facilitar el cumplimiento tributario, también se informa que se otorgará un descuento de 100% a la tenencia vehicular en automóviles cuyo valor total, incluido el impuesto al valor agregado, no exceda a los 638,000 pesos, y para motocicletas cuyo valor total, incluido el IVA, no exceda los 250,000 pesos. Este beneficio es para personas físicas y morales sin fines de lucro. Solamente para cerrar, la vigencia para este apoyo es del 1 de enero al 31 de marzo próximo. Y también hay que señalar que no se deberán contar con adeudos de tenencias anteriores y se deberá contar con la tarjeta de circulación vigente o efectuar el pago correspondiente a la renovación. Janet, es el reporte. Así es, como ve, está la alternativa para ponerse al corriente con el pago de estos impuestos para que tenga la tranquilidad de que todo está en orden. Son las 6:10 de la mañana. Economía y negocios. Las dos palabras que transforman tu vida. Negocios W. 6:11 de la mañana. 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 6:11 de la mañana
Muy buenos días, queridos radioescuchas. Y la otra nota internacional, la otra nota del día que sí o sí tiene que saber, y seguramente usted ya escuchó durante este fin de semana, fue la detención, la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del gobierno de Estados Unidos. Sobre este tema, el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, especificó ayer domingo que entre los principales intereses de su administración está refinar el crudo pesado de Venezuela, además de impedir que sus principales adversarios controlen la industria petrolera de ese país. Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo del mundo, según la Organización de Países Exportadores del Petróleo, la OPEP, en las refinerías estadounidenses. Pero ¿qué dijo Marco Rubio sobre este tema en específico? Vamos a escuchar. Well, we don't need to. First of all, let me go back up. We don't need Venezuela's oil. We have plenty of oil in the United States. Lo que no vamos a permitir es que la industria del petróleo en Venezuela sea controlada por adversarios de los Estados Unidos. Tienes que entender, ¿por qué China necesita su petróleo? ¿Por qué Rusia necesita su petróleo? ¿Por qué Irán necesita su petróleo? Ni siquiera están en este continente. Este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos y no vamos a permitir que el hemisferio occidental sea una base de operación para adversarios, competidores y rivales de los Estados Unidos. También queremos ver ese petróleo y sus beneficios. Queremos ver los beneficios que el petróleo de ese país tiene para beneficiar también a la gente de Venezuela. Saber también por qué 8 millones de personas se fueron de Venezuela. 8 millones. Hablamos de la mayor migración masiva, probablemente de la historia moderna. Se fueron de Venezuela en el 2014 porque toda la riqueza de ese país fue robada a favor de Maduro y sus cronistas en el régimen, pero no a favor de la gente de Venezuela. Así es, como ya escuchamos, el tema del petróleo es uno de los ejes centrales que estará en esta discusión, una discusión alterna, porque ahorita en Estados Unidos, en estos momentos, en Nueva York, pues va a iniciar la audiencia en un par de horas más del ahora expresidente Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo. Y sobre este tema del impacto que tiene en el sector empresarial, pues también mi compañero Roberto Nogués, director editorial del CEO, pues también tiene unos datos muy interesantes en tema de las empresas que han salido de ese país en los últimos 15 años a través pues de estas administraciones del presidente Maduro. Vamos a escuchar a Roberto Nogués. Roberto Nogués en Negocios W. Buenos días, Janet, y buenos días a los que nos escuchan en W Radio. Empezamos un 2026 bastante movido. Este fin de semana se anunció la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de Donald Trump. Pero más allá de este golpe político, el tema relevante para México es el económico y el empresarial. Venezuela, como es bien conocido, sigue siendo uno de los países con mayores reservas de petróleo en el mundo. Más de 300,000 barriles de petróleo probado, pero también es uno de los entornos más riesgosos para invertir en América Latina. Las cifras hablan por sí solas. Por ejemplo, en los últimos 15 años, varias empresas mexicanas han optado por salir de este mercado bajo diferentes condiciones. Por ejemplo, Cemex fue nacionalizada en 2008 cuando el gobierno de Hugo Chávez expropió activos clave del sector cementero. Y tras años de litigios, la empresa recibió una compensación de $600 millones. Un caso similar fue el de Gruma. En 2010, Venezuela expropió su filial Molinos Nacionales. Después de 7 años de arbitrajes internacionales, en 2017 la compañía mexicana ganó un laudo y obligó al gobierno venezolano a pagarle cerca de $489 millones, más intereses y gastos legales por todo el caso. Otras empresas también han tomado la decisión de salir de Venezuela. Por ejemplo, está Aeroméxico, que hace años no vuela hacia ese país. También está el caso de Metalsa y otras compañías que en estos años han decidido dejar Venezuela obligadas o por extinción estratégica. Sin embargo, hay otras empresas mexicanas que siguen operando en este mercado, aunque bajo cautela. Por ejemplo, Bimbo sigue operando en Venezuela, sin embargo lo hace con cautela.
Desde 2017, la panificadora mexicana reconoció que la situación política y económica de Venezuela ha limitado seriamente sus operaciones y por eso dejó de consolidar financieramente esta subsidiaria. En términos prácticos, Bimbo sigue en Venezuela, pero sin reflejarla como un negocio operativo normal. Otro caso es el de Coca-Cola FEMSA. La embotelladora en 2024 reconoció una pérdida por valor razonable de 296 millones de pesos. Al cierre de 2024, 2023 y 2022, dice que el valor contable de su inversión en Venezuela es de 0 pesos. Además, Coca-Cola FEMSA dice en sus reportes financieros que las pérdidas acumuladas reconocidas en otros instrumentos de patrimonio suman más de 2.070 millones de pesos. Aún así, la empresa mantiene sus operaciones y de hecho hay un contrato que deberá renovarse en agosto de este año. Independientemente de las empresas mexicanas, también hemos visto que la relación comercial entre ambos países se ha visto disminuida. En 2024, las exportaciones de México a Venezuela se concentraron principalmente en productos de maíz y las exportaciones totales solo ascendieron a 39.7 millones de dólares. Además, en octubre pasado, lo que principalmente vendió México a Venezuela fueron productos químicos y preparaciones aglutinantes por solo 1.4 millones de dólares. Así que, Janet, el futuro de Venezuela aún no está decidido. Veremos cómo se da esta transición donde el gobierno estadounidense y el gobierno venezolano busquen hacer un cambio de gobierno y regresar a la democracia. Y también será interesante ver cómo empiezan a ver este panorama las empresas mexicanas, si aceleran sus inversiones, si se mueven con cautela o si inclusive deciden dejar el mercado de una forma definitiva. Soy Roberto Nogués, me pueden seguir como R Nogués en X y nos escuchamos aquí la siguiente semana. Y desde luego, como ve, hay mucha información en cuanto a las empresas que han salido, pero también este fin de semana, platicando con distintos participantes del sector financiero, el hecho de que Estados Unidos haya anunciado que pudiera tomar el control de este país, abre un periodo también de incertidumbre y de cierta reflexión para ver si regresan inversiones mexicanas a este país, porque recordemos, antes de la era de Chávez y antes de la era de Nicolás Maduro, este país era uno de los principales competidores de México de capital humano de alto nivel en materia de tecnología, en materia de ingenieros, y muchos de ellos en estos países estaban las principales operaciones, por ejemplo, de Google, de algunas otras tecnológicas, y con todos estos cambios no hay que descartar que pudiera volverse Venezuela si todo sucede de manera adecuada, como pues algunos analistas prevén que pudiera haber estos cambios, que se vuelva un competidor extra para México en materia de atracción de inversiones. Es un tema a seguir durante todos estos meses. Y ahora sí, nos vamos, son las 6:18 de la mañana y nos vamos. ¿Cómo se encuentran las calles de la Ciudad de México con los Reyes Magos? Pues transitando por esta ciudad. Nos vamos con el reporte vial, el oficial Sergio Sánchez en la línea. ¿Qué tal? Muy buenos días, te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y bien, para este día lunes 5 de enero del año 2026, en tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 9 de la mañana, arribará un grupo de inconformes, ellos al número 136 de James Sullivan, todo esto en la alcaldía Cuauhtémoc. A las 10 de la mañana, otro grupo de inconformes arribará a la Secretaría de Relaciones Exteriores, está ubicada en el número 20 de Avenida Juárez, en la Colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc. Hay que estar muy pendientes al desarrollo de sus actividades, ya que no se descarta la posible afectación vehicular. Y bien, en tema de vialidad en estos momentos, tómelo muy en cuenta, ya que elaboran servicios de emergencia sobre la calzada San Antonio Abad, con dirección al norte, justamente a la altura de la estación del metro San Antonio Abad. Y bien, en tema de vialidad, hallará ya la carga al cruce con semáforos sobre Paseo de las Palmas de Cofre de Perote y hasta el anillo periférico. Abundante carga vehicular que no deja de avanzar mantiene el anillo periférico de Avenida de los Insurgentes y hasta el viaducto Tlalpan. Finalizamos con el programa Hoy No Circula, que para el día de hoy aplica para los automóviles con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, quedando exentos los hologramas 0 y 00. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Sergio Sánchez. Y recuerda también que las principales entradas de la Ciudad de México siguen regresando los vacacionistas, así que hay que tener paciencia, mucha paciencia, porque el tráfico en las principales entradas de la ciudad pues se está incrementando en esta mañana del lunes 5 de enero. Muchísimas gracias a todos los que se comunican con nosotros al 55 51 66 8900 y desde los estados de la República al 807 18 14 14. No olviden que también nos pueden ver en las transmisiones en vivo a través de todas las plataformas digitales de W Radio México. A mí me encuentran en @jleibarreus en Instagram y en X, y en www.jleibarreus.com. Nos vamos, son las 6:21 de la mañana y nos vamos al corte comercial. Sigue en Negocios W con Janet Leiva-Reus. Pronóstico del tiempo. Hola Janet, muy buen día, feliz año para todos. Pues comenzamos este mes de enero con temperaturas que van en incremento y esta semana justo se va a hacer bastante visible y perceptible esta situación. Esperamos que justamente hoy lunes, inicio de semana, sea un ambiente en general templado, pero habrá zonas que tendrán condiciones más calurosas de lo habitual. Justo resaltan estados del noreste, del sureste y a lo largo del Pacífico, donde fácilmente se van a estar superando los 30 grados Celsius, mientras que en el altiplano va a ser una condición en general más templada y muy fresca en estados de la frontera norte y noroeste del país. Justo resaltan con los valores más altos sectores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán, parte de Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y el sur de Morelos, donde podrían estarse registrando de 30 a 35 grados Celsius en promedio, pero algunos puntos podrían incluso superar este rango, extremas que podrían rondar quizá 37 a 38 grados Celsius, como es el caso de la región de Tierra Caliente entre Michoacán y Guerrero. Ciudad de México y alrededores del Valle de México en general podría tener una tarde con valores máximos entre los 23 a 25 grados Celsius. Si bien no son valores tan elevados como tal, sí va a dar como resultado una sensación un poco de mayor calor, aunque a la sombra y con efecto del viento justamente se va a sentir una condición fresca. Entonces ese contraste de condiciones meteorológicas van a estar presente, y en el extremo noroeste entre Baja California, Sonora, la Sierra de Chihuahua, Durango, podrían estarse registrando esta tarde entre los 10 a 20 grados Celsius, allá bastante fresco. Entonces, a extremar precauciones por esta condición que también resalta será un día prácticamente soleado, muy pocas nubes se podrían dar. Entonces, hay que cuidarse del sol, protegerse de la radiación solar y de los contrastes térmicos. A pesar de que estoy comentando que será caluroso o templado por la tarde, noches y madrugadas van a seguir bastante frescas a frías, especialmente en el altiplano, así que pasarían en estados del Bajío, del Valle de México, de mínimas de 5 a 10 grados, a tardes de más de 20 a 26 grados. Entonces, Janet y todo el auditorio a cuidarse esta semana por estos contrastes térmicos, y les adelanto un poco para el fin de semana, todos indicar que viene un nuevo frente frío con aire ártico, cambiando por completo esas condiciones de sol y calor. Entonces, a cuidarse y pendientes de actualizaciones. Otra forma de entender la economía. Son las 6:28 de la mañana de este lunes 5 de enero y al arranque del año pues trabajando, y sobre todo con toda esta información que hay entre la relación de Estados Unidos y México, que este año también será la nueva vista o renegociación del tratado comercial. Pues vamos directamente a platicar con Enrique Perret, director ejecutivo de la Fundación México-Estados Unidos, quien nos cuenta cuáles son los temas a seguir con respecto pues a esta renegociación que tendremos en este año y que se suma a todos los movimientos que habrá en materia económica en este 2026. Vamos a escuchar la entrevista con Enrique Perret. Hola Janet, pues primero que nada gracias por la invitación. Pues a ver, acá en Washington creo que hay un ánimo positivo con México y con Canadá para entrar en el proceso de revisión, muy institucional. Hemos visto a USTR en tema de la consulta a todas las partes en Estados Unidos, y luego las audiencias, y luego este reporte o también una especie, pues sí, va a ser como un reporte
hablado, digamos, ante el Congreso y el Senado, y luego entrarán pues ya el periodo de sentarse a la mesa, digamos, con sus dos ahora socios comerciales más importantes, México y Canadá. Entonces creo que un ánimo bueno. Por ahí vimos una carta de Peter Navarro, que sabemos que es un asesor del presidente Donald Trump, pues bastante, que en el pasado ha sido bastante duro con México, con China, no se diga, y al parecer le gustó mucho lo que México está haciendo en materia de aranceles hacia países sin tratado con México, específicamente China. Sabemos que más del 70% estaba, digamos, pues target a productos chinos hacia México. Eso le gustó a Peter Navarro, le gustó a la Casa Blanca. Bueno, creo que hay un buen ánimo en ese aspecto, Janet. El panorama para este año que recién inicia, este 2026, Enrique, en el tema de la renegociación, ¿hay algún tema que tú hayas percibido que se vea como más complicado de tratar y que quizás desde ahora pues empiezan a tejerse estas relaciones para que junto con Canadá pues podamos llegar a buen puerto en las relaciones que durante 2025 sin duda fueron complicadas con el gobierno de Estados Unidos? A ver, pues mucha gente, muchos expertos, muchos analistas creen que el 2025 pues ya hubo una revisión y negociación en muchos aspectos. Estamos hablando de temas migratorios, en temas de seguridad, en temas de agua, como lo vimos a finales del 2025. Hay otros temas complejos, complicados. El tema energético me parece que puede ser un tema complicado en la negociación o en la revisión. Hay cosas tanto de un lado como de otro, ¿no? O sea, hay temas también que se le pueden pedir a Canadá, hay temas que se le pueden pedir a los propios Estados Unidos, incumplimientos en ciertos temas. El tema laboral puede ser otra vez un tema, aunque creo que ha funcionado bien el mecanismo de respuesta laboral. Hemos visto muchos casos en México, pero creo que a Estados Unidos eso le gusta. Está el tema de la protección al inversionista americano en México, el Estado de Derecho. Como sabes, en la última negociación en el USMCA se quitó ese capítulo de protección al inversionista americano por los Estados Unidos. Y ahora hay muchas empresas que empiezan a decirle a su propio país, al propio Estados Unidos, hay que regresar ese capítulo. Entonces va a haber muchos temas, Janet. Yo creo que el proceso, el año, el contexto con China, el contexto tecnológico nos puede llevar a buen puerto y ojalá y así sea, ¿no? Sí, desde luego esto esperamos que sea un año pues productivo en el tema de la renegociación, pero también algo que hemos estado viendo y que ya está lanzando las señales de alerta es esta desaceleración un poco también de la economía de Estados Unidos, Enrique, porque pues desde luego si la economía de Estados Unidos se estanca o no crece a mayores ritmos, desde luego nos pega a México. ¿Cómo estás viendo en general el ambiente de negocios tanto de las empresas de Estados Unidos y también pues estamos viendo muchas empresas mexicanas pues creciendo en aquel país? Pues a ver, claroscuros, ¿no? Digamos, tienes algunas industrias creciendo mucho, con mucha expectativa, ya lo hemos dicho por acá, el tema tecnológico de data centers, de infraestructura tecnológica, todo vinculado a temas de AI, sigue siendo un pronóstico bastante favorable, aunque se habla mucho de una burbuja, pero los expertos hablan de que esta infraestructura sí o sí se va a necesitar en el futuro y va a haber mucha inversión en eso. Estados Unidos pues creció como que en el 2025 a un ritmo de 1.8%, México a 0.3%, hay una diferencia grande ahí, pero por otro lado, por ejemplo, tienes un dólar bastante débil, ¿no? Mientras tienes un peso, digamos, bastante fuerte en esa comparación o en ese pues sí, dividendo. Y eso evidentemente en el corto, mediano y largo plazo también trae sus resultados, Janet, ¿no? México pues es un país que exporta muchísimo y que recibe muchos dólares pues que hoy son, digamos, menos pesos, tiene que pagar en pesos en México y eso le va a empezar a empujar el tener un dólar más fuerte. En Estados Unidos lo mismo, se vuelve barato, digamos. Puede haber más inversión en los Estados Unidos porque el dólar está relativamente barato y eso también eventualmente puede ayudar a la economía de Estados Unidos. Entonces,
digamos otra vez, claroscuros, depende de la industria, el mercado, que tú lo sigues constantemente, el mercado en Estados Unidos sigue pues bastante fuerte, cerró el año bastante bien, positivo, digamos, año contra año, y mucha expectativa, tienen todavía muchas salidas a bolsa, muchos unicornios, muchas empresas tecnológicas, y eso me parece que va a continuar así. Estados Unidos representa el 80% del mercado de capitales del mundo, y seguimos viendo una innovación enorme en los Estados Unidos. Es a lo que Donald Trump le está apostando con el Genius Act, por ejemplo, todo el tema de criptomonedas, todo el tema de inteligencia artificial, mucho menos regulación en Estados Unidos, y las empresas lo están viendo de manera positiva, ¿no? Y en esta parte hay que destacar, y me gustaría platicar, Enrique, pues del trabajo que viene haciendo la Fundación México-Estados Unidos, que presides allá y que pues ha logrado estrechar aún más las relaciones entre las empresas, entre las autoridades de ambos países, y han tenido pues firmas de convenios y también un plan de trabajo muy interesante para este 2026. Sí, mira, el 2026 para nosotros es un año bien importante. Llevamos ya 7 años, digamos que madurando, Janet, muchos programas, muchos proyectos. Te pongo un ejemplo, el año pasado, 2025, llevamos a más de 150 tomadores de decisiones de aquí de Washington a México a entender México a profundidad. Lo mismo hemos hecho de México para acá, con delegaciones de legisladores mexicanos, empresarios, políticos. Necesitamos entendernos más, Janet. Hay una brecha todavía de conocimiento de cómo funciona esta ciudad de Washington, de cuáles son las palancas que hay que mover, de cuáles son los temas que entre México y Estados Unidos podemos, digamos, realmente aprovechar. Estados Unidos, creo yo, que está en una etapa de reinvención. Estados Unidos está constantemente en una reinvención, y esta es una nueva etapa de reinvención con la administración Trump, con alguna regulación, con el tema de inteligencia artificial, su reinvención frente a otros bloques como el chino o el asiático, digamos, el bloque europeo también. Estamos en una reinvención con eso, y la pregunta es cómo México puede ser parte de esa reinversión norteamericana en múltiples productos, industrias, plataformas, tecnologías. Tenemos que, la fundación está en eso, ¿no? O sea, en cómo empatamos esa visión de Estados Unidos, de México, de Canadá en una visión norteamericana. Y para eso estamos haciendo múltiples eventos. El 15 de abril vamos a hacer un evento muy grande aquí en Washington, que le llamamos el North Capital Meridian Diplomacy Forum con el Meridian International Center. Estamos trayendo una delegación de 100 delegados mexicanos, 100 americanos y 100 canadienses, y esperamos ser eso, Janet, una especie de plataforma, que la fundación se convierta en la plataforma para que los tomadores de decisiones pues hablen entre ellos, tomen decisiones y se pongan de acuerdo para un Norteamérica más próspero, ¿no? Primeras planas. Son las 6:37 de la mañana y como ves será un año muy movido en materia de las relaciones entre Estados Unidos y México por esta renegociación del Tratado de Libre Comercio que les estaremos comentando, pero hoy aquí en vivo totalmente también tenemos en cabina a Fernando Abedoy, jefe de información de W Radio, pues para comentar las primeras planas y las notas que sí o sí tenemos que saber el día de hoy, porque la información no parece un lunes de arranque de año. Janet, auditorio, buen día. Pues no, desde el viernes el sismo, ahora sí que como dice el lugar común, nos sacudió, y luego la mañana del sábado que Trump nos despertó con el operativo de detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, que por cierto ahorita todas las televisiones internacionales están transmitiendo el traslado de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores de la prisión de Brooklyn a la corte de Manhattan, donde va a comparecer, donde se le van a leer los cargos. Esta audiencia está prevista que sea a las 12 del día hora de Manhattan, 11 del día hora de la Ciudad de México. Ahí va a estar pendiente nuestro corresponsal Arturo Ángel. Y en las primeras planas, evidentemente, el tema de Venezuela sigue acaparando todas las portadas.
El periódico Reforma dice, Rubio, vigilará a Estados Unidos cambio venezolano. Y trae otras dos notas de otros dos temas que son también interesantes y a los que no hay que perderles el foco. Alistan denuncia por interoceánico. Víctimas del descarrilamiento en Oaxaca fueron convocadas a presentar hoy en la FGR una denuncia colectiva contra constructoras, contratistas y servidores públicos involucrados. Esto va a ser a las 11 de la mañana y ahí va a estar, por cierto, nuestro compañero Víctor Sandoval. Y otra nota también importante del periódico Reforma, ven especialización del crimen en despojos. Las bandas dedicadas al despojo de inmuebles en la Ciudad de México ya tienen un mayor grado de especialización, advirtieron expertos, y la nota desarrolla esta especialización. Daniela Sánchez, coordinadora de la Clínica de Vivienda Jurídica de la Ibero, que brinda asesoría a estas víctimas, señaló que los grupos criminales investigan los antecedentes de un predio e identifican a víctimas vulnerables como adultos mayores o mujeres que viven solas. Así es, una nota de nuestro compañero reportero Ernesto Jiménez en Reforma, y donde también pues se habla de que hay involucrados hasta notarios y demás. Esta es un tema muy interesante que está creciendo no solamente en la Ciudad de México, sino en algunas otras partes también del país, que hay que tener especial seguimiento sobre esto. Efectivamente, en el Estado de México también hay bastante. El Universal, oposición venezolana rechaza plan de Trump como nota principal. Y México y 5 países, más de Venezuela, México y 5 países contra intento de controlar crudo. ¿Cuáles son los otros 4 países? Se trata de Brasil, Colombia, Chile, Uruguay y España. Enviaron ayer un comunicado, cualquier intento de control externo de los recursos naturales o estratégicos de Venezuela. AIFA, otra de las notas, AIFA va por consultoría para atraer pasajeros. Ya ves que este aeropuerto nada más no despega. Así es, y justo la semana pasada en diciembre la línea mexicana, que administra también el gobierno federal, cumplió 2 años y bueno, los números también parece que todavía no terminan de despegar. No dan todavía los números. El periódico Excelsior, Estados Unidos exige acceso total a Venezuela. Y como una nota secundaria, aranceles impactan bolsillo de los Reyes. Los Reyes Magos se enfrentarán a un alza de hasta 50% en los juguetes ante la entrada en vigor de aranceles a productos provenientes de países sin un tratado de libre comercio con nuestro país. El periódico Milenio, plana mayor de América Latina y España, lo que ya comentábamos, no al control de Estados Unidos en Venezuela. Y en otra nota secundaria, utilizan ahora taxis por aplicación para saquear residencias en la CDMX. En una nota de Carlos Vega, en 2025 hubo 215 casos en que empleados de una casa reciben llamadas de un supuesto patrón para que entreguen bienes. Así es, en el tema, por ejemplo, en la portada del Financiero, pues además de este dato que ya mencionabas, de la colaboración que hay con Estados Unidos, que se está dando por el tema del expresidente Nicolás Maduro, bueno, también trae otra nota interesante. Hospedaje en Ciudad de México es uno de los retos en el Mundial, porque se estima que los 42,000 cuartos no serán suficientes, y ahí van a entrar pues todas las rentas. Estamos viendo que alrededor del Estadio Azteca, no solamente todos los hoteles que están alrededor, las tarifas ya están una locura. Si hoy que ya hablaremos de ese tema, por cierto, en esta ya hablaremos, semana. Estamos preparándoles una nota sobre eso, pero esto va a abrir la puerta al tema de que haya también quienes puedan rentar sus habitaciones, sus cuartos por estas aplicaciones, o de manera directa. O de manera directa en vía Facebook, vía redes sociales. Y otra nota de la portada del Economista, además de Venezuela, que dice son días decisivos, es que la confianza de los empresarios bajó 3.5% puntos en este 2025, según los datos que trae el Economista en su primera plana. Y el periódico del oficialismo, o sea, La Jornada, Venezuela quiere la paz. Trump, acceso total a su petróleo. Así es, son las 6:43 de la mañana y nos vamos directamente a un corte comercial. Estás escuchando Negocios W con Janet Leiva Reus. Regresamos. Son las 6:47 de la mañana y estamos de regreso aquí en Negocios W. Muchas gracias por estar, Luis G.I.G., totalmente en vivo desde la ciudad que nunca duerme, Las Vegas, en donde está uno de los eventos más importantes que inicia al arranque de este año. Muy buenos días, Luis. Cuéntanos qué vamos a ver, cuál es la expectativa de este evento de tecnología allá en Las Vegas.
Muy buenos días, Janet. Así es, efectivamente, la convención anual de nerds se está llevando a cabo en este momento en Las Vegas. Y sí, quizá una de las temáticas más importantes y que ya podemos ver de manera, pues digamos, mucho más tangible es la inteligencia artificial. Ahora bajo un concepto, la inteligencia artificial física. ¿A qué se está refiriendo ahora todo esto? Pues que básicamente vamos a poder ver muchos más robots, vamos a poder ver mucho más integración de pantallas y sobre todo a través de un sistema de lenguaje natural, el uso de la inteligencia artificial. Ya ha habido varias compañías que estuvieron presentando algunas temáticas, entre ellas la gente de Samsung, Sony, LG, y han mostrado cosas bastante interesantes. En primer lugar podemos hablar de lo presentado por Samsung, donde de nueva cuenta siguen hablando del televisor como el centro de todo el ecosistema, pero ahora a través de Bixby, su sistema de inteligencia artificial, el cual ahora ya trabaja con un sistema de lenguaje largo. ¿Qué significa esto para tratar de entenderlo claramente? Pues básicamente le puede decir, oye, se me está ensuciando la sala, y le hablas al televisor y el televisor manda una señal para que la aspiradora robótica pueda estar haciendo las veces de limpieza. Por otro lado, la gente del LG se está metiendo mucho en el tema de computadoras. Hay una tendencia importante ahora de quizá darle un poco más de sentido sexy a las laptops, y ahora la gente del LG también hizo lo propio, mostrando computadoras donde la inteligencia artificial ahora no únicamente corre en la nube, sino que también está corriendo dentro de la computadora. ¿Qué significa esto? Pues básicamente una potencia mucho más rápida para poder realizar funciones de creación de imágenes, videos, análisis de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que estaremos viendo el día de hoy de manera importante a través de los keynotes de Nvidia, también de AMD e Intel. Y bueno, finalmente creo que la parte más interesante de todo eso es los robots, un tema que a mí me apasiona, donde ahora ya varias compañías han presentado varios modelos de robots que pueden parecer pues básicamente sacados de los supersónicos y que actualmente ya los estaremos viendo. Ojo con esto, que muchas veces son lanzamientos únicamente para mostrar el potencial tecnológico de estas compañías, no necesariamente productos que estarán a la venta en los próximos meses, pero que bueno, pues sí nos deja un poco este saborcito de lo que se presenta en esta gran feria de tecnología, querida Janet. Muy interesante lo que se ve, incluso en algunos momentos montaban pues hasta mini centros comerciales en donde uno caminaba y automáticamente se iban sumando el costo de los productos que pasaban por ahí, todo con el tema de inteligencia artificial, sensores y demás. Y como bien dices, algunas de estas grandes compañías presentan alguna de las ideas que tendrán, y ya en cada país, como ha sido estas marcas que mencionabas, Samsung o LG, bueno, que aquí en México tienen sus centros especiales en donde tienen montado y podemos ver e interactuar con todas las aplicaciones y toda la tecnología que uno al final ya tiene en su hogar, desde la televisora, como decías, el tema de la aspiradora, claro, el refrigerador. Bueno, muy interesante cómo ahora todo podemos incluso manejarlo desde la comodidad de nuestro celular. Todo esto y más estaremos pues aquí esperando las noticias desde Las Vegas. Luis G.I.G., muchísimas gracias. Son las 6:51 de la mañana. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.